La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Y son tantas coincidencias las que tienen que suceder para que una película exista, ¿no? Como tantas coincidencias de que un actor justo llegue en el momento indicado, cada una de las personas del equipo. Todo es como una gran poción mágica para mí. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Para mí el placer de hacer cine tiene que ver con de pronto tener una idea tú que la escribiste como sentada en un parque y de pronto esa idea que va creciendo y va volviéndose como es un hilo que jalas y que va trayendo toda una red de sentimientos y de pronto son imágenes que se van uniendo y de pronto ya es una historia. En este episodio se habla de la escritura y la dirección de cine como oficios profundamente íntimos y emocionalmente demandantes. Ana Cristina Barragán es una joven y prolífica directora ecuatoriana, reconocida internacionalmente por su ópera prima Alba, película que obtuvo el Lions Award en el Festival de Rotterdam y el premio de la crítica Fipressi en Toulouse. En poco más de 10 años, ha dirigido varios cortos y 2 largometrajes que se han presentado en escenarios como Locarno, San Sebastián, Toronto y Tesaloniki. En sus obras ha retratado, de manera inquietante y en ocasiones sombría, experiencias íntimas de niñas y adolescentes que se enfrentan por primera vez a la muerte. Alba y La piel pulpo, su segundo largometraje, obtuvieron nominaciones al Goya a Mejor Película Iberoamericana. Por otro lado, Sofía Quirós Ubeda es una directora y guionista de Costa Rica. Su cortometraje Selva y su ópera prima Ceniza Negra fueron las primeras obras seleccionadas de su país en la Semana de la Crítica de Cannes. Su largometraje también fue nominado al Goya como Mejor Película Iberoamericana. A través de una forma poética, Quirós ha creado atmósferas en las que el mundo espiritual dialoga con el mundo material. La sensibilidad y el deseo de sus personajes femeninos permean el entorno natural que las rodea. Su cortometraje más reciente, El silencio de los niños, se estrenó en la competencia latinoamericana del Festival de Mar del Plata. Ana Cristina y Sofía se reúnen aquí para hablar de los aprendizajes que representaron sus primeros largometrajes y los desafíos de sus próximos proyectos. Qué lindo verte. Sí, qué loco. La última vez que nos vimos, ¿qué fue? Hace 2 semanas y media, 3 semanas. En la intensidad máxima del rodaje. En la semana 3 de tu peli. Bueno, específicamente en la fiesta del fin de la semana 3, dándolo todo. Sí, la más fiestera, Sofía. Nunca se queda corta. Que fue chistoso esa despedida porque, bueno, yo me iba al día siguiente me venía a Costa Rica y había 2 opciones, o quedarse hasta las 5 de la mañana porque había toque de queda o irse a las 12 y yo obviamente me quedé hasta las 5. A las 5. No, claro, fue increíble. Sí, bueno, fue hermoso compartir el rodaje, o sea, fue muy intenso, sí. Muy bonito. Los chicos como todavía ahí extrañándote. Sí, fue súper, como que me dio mucha penita tener que venirme antes y se sintió como extraño, como llegar a Costa Rica y sentir que la peli todavía seguía, ¿no? Seguía. Pero bueno, fue muy loco porque al par de días como que ya nos llega el mensaje de WhatsApp de que estábamos invitadas para hacer un podcast juntas y fue muy, muy loco, no sé, porque sí, como que me dice la Mónica, no sé si la conoces. Y yo, claro, si es mi amigaza de la vida. Episodio 4. El hilo que nos une. Creo que ha sido bien bonito, o sea, poder colaborar en las pelis juntas, como que bueno, que hayas venido a La piel pulpo y a La hiedra como coach, como que aprender, no sé, la una de la otra, así tan cerca, ¿no? Haciendo cosas que de alguna forma sí tienen como ese hilo por debajo que nos unen, que unen las cosas que nos interesan o las búsquedas que tenemos y de pronto como vivirlas en el rodaje y conocernos desde ahí también, como que es otro nivel de amistad. No sé, es como estar dentro de un reality. Sí, totalmente. Y como que la sensación de que, no sé, para mí es como que me siento súper agradecida de
de que me hayas abierto las puertas a tus 2 últimas pelis y de poder estar ahí trabajando con vos. Porque, como dicen ustedes, Qué Bestia, es súper íntimo. O sea, es como entrar como a la casa más íntima y a la situación más íntima a nivel profesional, pero también a nivel personal. Como que es realmente un nivel de cercanía, o sea, con la que uno comparte y como que siento que obviamente nos ha unido mucho como amigas, pero también me ha hecho aprender un montón como profesional, como directora. Cuando yo hice mi primera peli, Ceniza, nunca había estado en otro rodaje que no fuera el mío. Y de repente el primer rodaje externo que fui fue a La Piel Pulpo. Y fue como, wow, claro, así se ven las cosas cuando uno no dirige, ¿no? O sea, como, qué loco. ¿Y tú sientes que de dónde te nace como que esa, digamos, esa sensibilidad y el interés como más fuerte por trabajar con los actores, incluso siendo no una película que tú estés dirigiendo, como el tema de Coach, como qué es lo de dónde nace eso? De hecho, como que justo me había puesto ahora como a revisar los apuntes que teníamos para hoy y ver como los puntos en común que teníamos, que hay como muchas cosas de nuestras pelis en común, pero creo que lo que más así profundamente como que se conecta es como la relación que tenemos con los actores, ¿no? Como que las dos tenemos como mucho respeto por el trabajo con los actores y en realidad no necesariamente es como que me nace siempre estar como en un set acompañando actores, pero sí cuando sé que el director o la directora tiene ese amor y ese cuidado, y ahí es donde creo que como poder acompañar desde Coach es como esa pieza clave como para poder hacer realidad ese sueño de los directores de cuidar y sostener, sobre todo emocionalmente, ¿no? A los actores, obviamente también desde las herramientas, pero no sé, a mí me parece como un sueño todo el mundo, como todo el universo actoral, y poder acompañarlo desde un lugar de coach es como, me parece como una pieza fundamental que siempre debería estar, ¿no? En todas las pelis, creo. Y también como que ha sido bien particular, creo, para las dos, como trabajar con no actrices, no actores, o sea, como naturales, digamos, o sea, que no tienen experiencia porque la mayoría son adolescentes, y como esta sensación de personas que de alguna forma sus vidas tienen algo en común con los personajes de la peli y que de pronto es como estar en todo ese proceso. Bueno, y ahora que estuvimos juntas, pero tú también con Selva, con Ceniza, como el nivel de intimidad que se genera con ellos, y como también ahora que veía los apuntes, esta idea de por qué esa edad, y como que yo decía, o sea, hay algo en la adolescencia o en la preadolescencia, no sé si a ti te pasa, pero como que es como algo súper como puro, medio que todavía medio intocado, medio indomado, que está en ellos, en ellas, y como que eso queda plasmado en la imagen, en su cuerpo, ese pedazo, esa parte de su vida, digamos, que tiene una energía vital que tal vez ninguna otra época en la vida tiene para mí, o como que hay una especie de inconsciencia. No sé, por ejemplo, cómo fue para ti con Selva o con la que es la misma actriz de ambas. O sea, porque, por ejemplo, para mí en Alba lo lindo era que era esta niña que de alguna forma tenía 11 años y era como suficientemente madura y había vivido suficientes cosas en la vida como para tener hondura, como para tener esa profundidad vital, pero al mismo tiempo era suficientemente niña como para no verse desde afuera, para no estar pendiente de si se veía linda, si no, sino para jugar. Así. No sé cómo fue con ella, qué experiencias tenía ella. Sí, yo creo que trabajar como con edades, la niñez, ¿no? Y la adolescencia, y en mi caso, bueno, y de hecho que ahora en Hiedra también lo vivimos con el abuelito, con el personaje del abuelito, como en edades también de, incluso en las primeras edades de la vida y las últimas también, es como bien fuerte porque son edades como tan frágiles y tan vulnerables y a la vez como tan genuinas. O sea, como que creo que como en los dos extremos de la vida hay como tanta verdad, ¿no? Y tanta fragilidad al mismo tiempo. Que para mí trabajar con personas de esas edades es como tan delicado y es un regalo muy profundo porque hay como mucha apertura del actor hacia uno y como mucha confianza, o en general es lo que uno apunta, ¿no? Y me parece como que son edades que eso y que implican demasiado cuidado porque definitivamente marcan la vida.
¿no? No sé, para mí fue como muy claro, digamos, en el caso de Humberto, que fue el abuelito de Ceniza Negra. Además, estaba en una situación muy vulnerable, ¿no? Vivía en un hogar de ancianos, no tenía familia. De repente nosotros nos volvimos su familia, ¿no? Y de repente, por ejemplo, cuando él murió hace más o menos 1 año y medio, a la persona que llamaron para avisarle y para ir a acompañarlo, o sea, para ir a despedirlo, fue a mí. O sea, como ese nivel como de cercanía al que uno llega, ¿no? Y en el caso ahora de la peli que acabamos de vivir juntas, de La Hiedra, qué fuerte también como haber vivido haber acompañado adolescentes que incluso tenían esa situación de orfandad o de situaciones como vulnerables tan conectadas con el personaje, ¿no? Y creo que en general como que me parece que trabajamos bastante con personajes que tienen como rupturas bien fuertes en su vida, y creo que no es casual que también trabajemos con actores naturales que tienen también muchas veces esa misma ruptura, ¿no? Entonces, es fuerte. Sí, total. Y creo que también eso es lo que te exige un cuidado más extremo, como no solo utilizar a las personas, sino como de verdad humanamente cuidar como sus emociones, hacer ejercicios de salida todo el tiempo, como el contacto después del rodaje, como, no sé, todo ese proceso que es una responsabilidad mucho más grande cuando estás trabajando con personas que no tienen experiencia en actuación, que no saben cómo lidiar con esas emociones o que por ahí tienen cosas parecidas a la peli. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, también en Alba, como las situaciones que coincidían, por ejemplo, con la protagonista, como su realidad en la vida y su realidad en la peli, como cierta relación con su madre, que también estaba enferma en la vida real, y como todo eso era como una coincidencia muy fuerte, como cuando... Y me acuerdo que la Marife, la mamá de la Maca, me dijo como tú le vas a elegir a mi hija para esta peli. Vimos como 600 niñas y ella me dijo, tú le vas a elegir a ella, y ella estaba súper feliz de que su hija haga la película. Pero claro, para mí era todo una cosa súper compleja, porque yo decía, estoy trabajando con una niña que en la película tiene su madre enferma y en la vida también, y cómo manejar eso. Y finalmente, o sea, y era una responsabilidad muy grande la primera peli. Y finalmente, cuando la peli ya se estrenó y todo, el papá me dijo como que la película sirvió como una catarsis para su propio proceso de entendimiento de lo que su mamá estaba viviendo, y también como una cosa de autoestima finalmente. Pero también a veces creo que esas coincidencias, o sea, cuando pasan esas coincidencias, siento que la peli tiene como, no sé si a ti te pasa, pero como que hay algo que tiene que ser, o sea, como cuando muchas vidas confluyen y que hay muchas coincidencias y similitudes, es como por algo está pasando esto, digamos. Y entonces eso también dices, ok, no es al azar, y eso es sentido. Y a veces no lo he sentido tanto, y cuando no lo he sentido tanto, a veces no hay como ese poder que finalmente tiene la película. O sea, 100%, yo, digamos, me pasó con Ceniza Negra. Yo en general, bueno, y creo que en eso nos parecemos un poco, como que es un poco como intuitivo el proceso como escritura, o por lo menos para mí, como que muchas veces no sé de qué estoy hablando y de repente estoy nada más fluyendo con imágenes, ¿no? Y voy poco a poco como en el proceso de escritura descubriendo por qué estoy hablando de esto, y me pasó como en Ceniza Negra, que bueno, ya yo venía como trabajando varios cortos que merodeaban o hablaban sobre los procesos de muerte, y de repente como que fue muy loco, porque el proceso de hacer Ceniza Negra, bueno, después de haber terminado la peli y haberla estrenado, mi mamá se enfermó y tuvo un proceso de enfermedad muy rápido pero muy intenso. Bueno, como ya tú sabes y ya estuviste acompañándome en el proceso, y 2 semanas después de que mi mamá falleciera, tuvimos el estreno de la película en Costa Rica, y fue como que, y como era pandemia, nosotros no tuvimos funeral ni no tuvimos ningún como acto ritual colectivo como para despedir a mi mamá, y de repente el funeral se volvió el estreno de mi película. Yo en ese momento estaba viviendo en Panamá, y toda la gente que me quería dar un abrazo, que me quería acompañar, fue darme ese abrazo al ver la película, que era una película que además hablaba sobre la muerte y sobre el poder desprenderse y la conexión como desde un lugar mucho más espiritual, y todo el tiempo como que la peli habla de ese estado en el que uno está cuando acaba de vivir un duelo, y de repente era ver la película en pantalla grande, decir, claro, por eso hice esta película, ¿no? Y así un montón de veces me ha pasado con cosas más pequeñas. Creo que esto es como el ejemplo más grande, ¿no? Pero decir,
todo sucede en el momento que tiene que suceder y ojalá a los 90 años cuando veamos nuestras películas y seamos viejitas sigamos entendiendo por qué las hacemos, ¿no? O sea, como es esa confianza de que sucede porque es algo mucho mayor que uno, ¿no? Y son tantas coincidencias las que tienen que suceder para que una película exista, ¿no? Como tantas coincidencias de que un actor justo llegue en el momento indicado, cada una de las personas del equipo. Todo es como una gran poción mágica para mí. A ver, estás grandecilla. Vieras que el tata ya no quiere más. Sí, está muy cansado. Cuando él le diga que tiene hambre, dele sopa de serpiente. No me quiero quedar sola. Tranquila. Acabamos de escuchar un fragmento de Ceniza Negra, de Sofía Quirós Úbeda. Y no sé, de alguna forma la muerte también como que está... Porque también en tu corto, el que me mostraste, el primero creo que fue... Entre la tierra. También había... Ajá, el que le entierra. También estaba la muerte y como que también... Yo también desde mis cortos exploraba el tema de la muerte. No sé, ¿por qué crees que ha estado? Yo como que me he querido deshacer de eso. Y de hecho como que justo el otro día, bueno, he estado como en un curso de escritura y como que me pasó que yo llevo como 2 años, que no escritura de guiones, sino como escritura más poesía, ensayos. Y como que estuve 2 años solo escribiendo de la muerte. Y como que estaba súper agotada porque decía, escribo de la muerte, hago películas sobre muerte, todo es alrededor de la muerte. Y como que en un momento me empecé a sentir como cansada, ¿no? Y como agobiada de que todo girara como en torno a lo mismo. Y ahora como que estoy como en un proceso más de aceptación, de decir, chuta, es un tema como tan universal que podríamos estar cientos de vidas hablando del mismo tema y siempre como tocándolo desde un lugar y desde una perspectiva como tan diferente. Y, por ejemplo, ahora como mi postura como en relación a la muerte con Ceniza Negra es como completamente distinta a como esta peli nueva que estoy haciendo, que siento que, por ejemplo, como veía yo la muerte antes de que mi mamá falleciera, era como una postura más como idealista, espiritualista, como sobre la reencarnación, casi como bellísima, pero como muy idílica. Y ahora es como que es una postura como mucho más, más que una postura, una visión mucho más cotidiana, mucho más cruda, mucho más real, mucho más anclada como en la tierra, ¿no? Y creo que uno podría estar como toda la vida, ¿no? Hablando de ese tema y de cómo uno se va reinventando en función como de sus experiencias con la muerte. Pero sí, creo que también en tus pelis está como súper presente. Bueno, creo que en la última no tanto, ¿no? Más la orfandad y el ¿qué sientes tú? Justo pensaba que desde los cortos, el Domingo Violeta, que era este corto de 2 hermanas como que están en la casa, como atravesando el espacio, viendo los objetos de su mamá que ha sido llevada al hospital, que ya delata una enfermedad y como a través de una llamada hay la muerte, o en Alba, que también está la muerte que hace que este padre tenga que convivir con esta hija, o en La piel pulpo igual, como la muerte, lo que genera en los hermanos. Como que siento que en las pelis que he hecho, digamos, de alguna forma, la muerte es como un catalizador de lo que les pasa en el cuerpo a los otros personajes, de volver, como que hace que se pierdan por un rato, los que se quedan vivos se pierden y como que de nuevo vuelven algo como más nuclear, como que vuelven algo esencial quizás. Y como que pensaba que en La Hiedra, aunque no suceda eso, de alguna forma también es esta búsqueda de lo esencial. No sé si te pasa, o sea, a mí como cuando veía, o sea, hace mucho no veía a Alba, pero la volví a ver y pensaba en esta sensación de cómo esta niña, digamos, al morir su madre, acepta un poco a su padre y acepta quién es ella, y esto se da cuando ella pone la sangre de su nariz en la cara de la otra compañera, o como que vuelve a un lugar extraño
medio marginado, pero que es suyo y solo suyo. Y en La piel pulpo un poco igual, como estos personajes que se fragmentan con esta muerte, pero que finalmente uno de esos personajes trata de entrar en una cierta normalidad o en un cierto mundo más normado, más de lo que debería ser, pero finalmente vuelve a romper con ese mundo y regresa a este mundo medio resquebrajado, pero que es suyo, de sus cuerpos, sus hermanos. No sé si hay algo de eso que también como que siento que sí hay, tal vez desde otro lugar en tus proyectos. No sé si ahora también Madre Pájaro. Sí, de hecho, Madre Pájaro creo que tiene muchos puntos en común con La Hiedra y también con Alba un poco, ¿no? Porque es la historia de un niño y su tía, y el niño está perdiendo a su mamá, que está muy enferma, y es como el niño empieza como a proyectar esta ilusión o esta necesidad o esta fantasía de tener una nueva madre y que su tía se convierta en su nueva madre, ¿no? Entonces hay como esa sensación de un niño que se quiebra y que está buscando sobrevivir y que está desesperadamente tratando de, como lo que dicen, ¿no? De rearmar una familia o de encontrar un soporte materno. Pero al mismo tiempo la peli también habla, y eso creo que se cruza un poco con La Hiedra, como de hasta dónde el instinto materno o no nos lleva a hacer cosas, ¿verdad? Que pasan o sobrepasan nuestro deseo, ¿no? O no. Y cómo está la culpa, ¿no? Sobre la maternidad, que creo que es algo como muy fuerte que las mujeres vivimos, seamos madres, no seamos madres, queramos tener hijos, no queramos tener hijos, siempre como que existe, se haya abortado o no se haya abortado, como que siempre, como que la maternidad y la culpa está ahí como rodeando, como si fueran como dos palabras unidas. Y creo que también como que en la Hiedra, bueno, ya lo van a ver los espectadores, un peliculón que se viene, pero como que hay eso, ¿no? Como, yo no sé cómo sientes tú que si esa palabra entra, ¿no? Como dentro de la historia, pero para mí como que sí es como muy... Yo sí lo sentí así cuando leí la primera vez el guión, como que sentí mucho esto, como de la culpa y de cómo las mujeres como siempre tenemos que estar cuidando a otros, ¿no? Incluso cuando no lo hemos hecho, eso sigue como cargándose sobre nuestros hombros. Por ejemplo, ahorita que decías que a veces uno escribe cosas que no entiende por qué, o como más desde un lugar medio inconsciente, que creo que eso es lo que a mí me resulta más interesante cuando estoy escribiendo algo que me sobrepasa y que yo misma no entiendo por qué. Y no es algo que tengo racionalizado, no es algo que tengo súper trabajado en terapia ni en nada, sino que solo sale de un lugar más visceral y de pronto te vas dando cuenta de que existe y qué es lo que querías decir y qué es lo que dice de ti, más que nada. Me pasó eso con La Hiedra, o sea, porque yo no soy mamá, no tengo una vida exactamente igual a los personajes, no es tan como biográfica como la de otras dos de alguna forma, pero viene de un lugar muy mío, como una sensación muy ácida o extraña de los 30, de la maternidad, de una sensación de estar medio varada, y como que justo creo que la protagonista tiene, o sea, porque bueno, más o menos La Hiedra aborda como la historia de esta chica que tiene 30 años, pero que fue una niña madre cuando tenía 12, víctima de un abuso, y es la búsqueda de ella de su hijo con el que no convivió, y cómo ella se empieza a obsesionar con este grupo de chicos de un orfanato y de pronto decide que uno de ellos es su hijo. Y aunque no necesariamente lo sea, hay como esta convivencia de estos dos personajes sanando sus heridas, de él creyendo que es hijo de ella madre, pero parecen de la misma edad, porque ella tiene 30, él tiene 18 y ella se quedó como estancada en otra edad. Y creo que en esa búsqueda de ella hay como eso, egoísmo, digamos, culpa, también obsesión, también justicia, o sea, como un montón de sentimientos así. Y creo que va a ser fuerte cuando la peli salga, lo que la gente sienta. Ahí voy a entender un montón de cosas que yo misma ahora no estoy pudiendo entender. No sé si te pasa eso también cuando haces algo que... Sí, y ahora como que estabas hablando también como que me venía como algo que creo que vincula nuestras dos pelis últimas, de Hiedra y Madre Pájaro. Bueno, Madre Pájaro no se ha grabado todavía, es un guión, pero como que algo como de como esta maternidad imaginaria, ¿no? Como que creo que hay algo como muy, muy rico y como muy contradictorio en los seres humanos, como de construir fantasías y construir, ¿no? Como relaciones como imaginarias que son finalmente formas de supervivencia para llenar como vacíos y seguir como vivos, ¿no? Solo como para
cerrar ese tema como de las maternidades imaginarias, como para mí hacer como Madre Pájaro ha sido muy loco porque no ha sido tanto como con los otros proyectos, que es como que no estoy consciente de lo que estoy hablando, sino que más bien ha sido como lo contrario. Es como que ha sido como una forma como de lidiar con mi presente, como muy inmediata, y como que cosas que me suceden como en el cotidiano, sobre todo en la relación con mi hermana, como que se aplican directamente al guión. Entonces el guión está transformándose como día a día en función como del presente, y es como algo que nunca me había pasado, porque más bien como que en los procesos se había sido más como, bueno, creo esta historia y luego capaz que 2 años después me doy cuenta por qué la hice, y esto más bien es como una como sobreconciencia absoluta, y es como muy loco porque como que es demasiado personal la película, entonces todo el tiempo. Yo no sé si te ha pasado antes, pero para mí como el proceso de escribir esta peli ha sido como extremadamente agotador. O sea, como que yo escribo un par de versiones y quedo drenada, tipo 6 meses. O sea, es como que un nivel como de cansancio emocional que es muy fuerte, ¿no? Y bueno, no sé, ya me desvié del tema, pero sí, es como es muy loco poner como muy a flor de piel. Y como para cerrar esto de la culpa, ¿no? Como que bueno, un poco la peli está como inspirada en cuando mi mamá está falleciendo. Yo tengo a mi hermanita que tiene 7 años y ella me pide que me convierta en su nueva mamá. Y un poco la peli como que busca explorar qué llevó a mi hermanita a pedirme eso, y también qué me llevó a mí a tomar la decisión de que no podía ser su nueva mamá. Pero como después de tantos años, bueno, ya han pasado 2 años y medio, todavía sigo sintiendo culpa, ¿no? Por esa respuesta. Entonces es como muy loco, ¿no? Como eso, como esa palabra ahí que ojalá uno la pudiera exorcizar a través del cine y de todos estos procesos creativos, y como que salir más livianos, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta que como que, bueno, cuando nos conocimos, ¿qué fue? ¿En qué año? ¿En 2016? ¿No? ¿Sí? ¿17? Híjole, ya van a ser 10 años. Sí, creo 16. Sí. Qué bestia. Bueno, recién estabas como estrenando a Alba. Nos conocimos, para los que no saben, en una residencia de Tres Puertos Cine en México. Y vos estabas terminando, acabas de estrenar a Alba. Yo estaba en el proceso de de Ceniza Negra, y como que ha sido súper lindo como verte crecer así, y como ver como, bueno, vino La Piel Pulpo y ahora La Hiedra, y quería como preguntarte ¿qué cosas crees que han cambiado tuyas y como directora del proceso de Alba hasta ahora en estos 8 años, 7 años? A ver, creo que ha sido lindo por un lado, o sea, fue lindo hacer Alba sin muchas ideas de hacer cine, como haber estado lista para hacer la peli solo el día que la terminé, es algo que no se va a repetir, y esa sensación creo que nunca más la voy a volver a vivir. También porque era como, yo cuando hice Alba había visto poco cine, como en Ecuador había como una especie de silencio, como no había muchos espacios para ver otro tipo de cine. En mi escuela no veíamos tanto cine, era más como prácticas, o sea, sí vimos cosas, pero no era una escuela como irte, no sé, a la FUC o a una donde veías un montón de cine y referentes, y como empezar a trabajar un poco desde ese silencio, esa especie de ingenuidad de alguna forma. Tenía sus pros y contras, y fue como una experiencia así como muy nueva y medio ingenua de alguna forma, pero con la belleza de eso, ¿no? Y creo que después en las siguientes pelis fue diferente, fue como ya había visto más películas, había entendido más cosas sobre lo que me interesaba, pero también, por ejemplo, en Alba, como solo era tan fuerte y tan complejo todo que mi atención y mi cuidado iba a los actores al 100%, pero no lograba, por ejemplo, comunicarme tan bien con el equipo, como que mis ideas estaban adentro mío, todo lo que yo quería, pero no lograba del todo comunicar. Creo que eso he ido aprendiendo con el tiempo, como explicar más y cuál es mi forma de filmar, que a veces es como difícil para la gente, como porque los actores de verdad son el centro de todo, entonces te toca filmar primero el primer plano y luego el plano general, aunque eso implique todo un desmadre para las luces o para cosas, o cómo improviso mucho y eso le cuesta a la gente como la improvisación, y cómo poder ya decirlo desde el inicio, como decir, mira, así me gustaría a mí filmar y quisiera que podamos embarcarnos en esto juntos y que podamos construir algo juntos desde esta forma,
siento que para la gente es más fácil, ¿no? Que si en el medio tú no logras comunicarte. Entonces hubo un tema de comunicación importante. Pero también fue difícil hacer La piel pulpo en el sentido de que es la segunda peli y como que había como, no sé, como que Alba había tenido su recorrido y le había ido bien, digamos, y La piel pulpo era la segunda y yo tenía como esta idea de como ser libre también en lo que quería hacer. Pero fue una peli como súper dura de hacer porque fue una peli pandémica que se dividió en 3 partes. Tuve que cambiar el guión en el medio de eso, lo cual tal vez a algunas directoras les funciona, pero a mí me hizo perderme de alguna forma. O sea, es una peli como rara, como una hija extraña, que me enseñó mucho y que fue súper dura de hacer también. Y siento que La hiedra es como volver un poco a Alba en el sentido de que es una peli donde todo fluye un poco más, se filma en un tiempo definido, busca arriesgarse, pero es un poquito más narrativa, digamos, que La piel pulpo, que era como una apuesta al tiempo del mar, o sea, como ir hacia el tiempo del mar y al ritmo del mar y como a una cosa más extraña de no tener que al minuto 15 suceda algo, sino que al minuto 40 sucede algo, no sé, una peli como más extraña en ese sentido. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Ana Cristina Barragán y Sofía Quirós Ubeda hablan de algunas de sus películas favoritas. Siempre me gusta nombrar a una que no es tan... O sea, hay una peli que se llama Whale Rider, Jinete de ballenas, de Nicky Caro, que no sé si es tanto por la peli en sí, porque hace poco como que la volví a ver y no sé si fue como wow, pero por lo que generó en mí. Yo tenía en ese momento 12 años, estaba yendo a una salita acá alternativa que había en Costa Rica con mi papá y de repente llegué al cine y vi a una niña de mi misma edad del otro lado del mundo en Nueva Zelanda conectándose y nadando con ballenas y fue como la cabeza me explotó. O sea, fue como que recuerdo que ese día llegué a mi casa, hice un cuadro de una niña con una ballena que tengo colgada en mi casa y le escribí una carta a mi mamá diciéndole que yo quería hacer cine, ¿no? Que yo quería como en un futuro ser como esa directora que hacía cine. Y como que hay algo de esa peli que para mí es como esa iniciación, como de sentir que me pude ver representada por una niña de mi edad en otro lado del mundo y de como lo lindo que eso me generó a mí. Creo que es como uno de esos pelis que me conecta como con ese motor de lo lindo que es poder ser espejo, ¿no? En espectadores. Y después creo que como te estaba diciendo antes, creo que otra peli que me marcó mucho fue esta peli de Juego de Escenas de Eduardo Cautiño, porque fue como la primera, siendo ya estudiante de cine, fue como la primera vez decir, ver en un director como la capacidad de llegar a la esencia humana en tan poco tiempo con mucha simpleza. Y fue como ver esa peli y decir, wow, si con tan poco y en tan poco tiempo él pudo tener como ese nivel de conexión y de vínculo humano, ¿verdad? Con estas personas que está entrevistando, como de ahí para arriba, el cielo, ¿no? O sea, fue como para mí es como la base de mi cine, ¿no? Como cómo nos conectamos con los actores y cómo esas, ¿verdad? Como esa conjunción de seres hace que nazca como esa transparencia en los actores, ¿no? Sean protagonistas de documentales o actores naturales o profesionales. Y a ver, una tercera peli que creo que me marcó mucho. Bueno, qué pena. No, sí, es también de un hombre. Me gustaría nombrar más de mujeres, pero creo que fui descubriendo más el cine de mujeres como más grande. Como que al principio como que estaba, qué loco, ¿no? Como que el cine de mujeres, no sé si
sí, no era tan accesible cuando yo estaba estudiando, como que casi todas las referencias eran de hombres. Pero creo que otra peli que me marcó mucho fue Rosetta de los hermanos Dardenne, porque fue como, sí, fue como una de esas primeras pelis donde yo dije, qué maravilla el universo de los personajes, o sea, como que ver a Rosetta en sus acciones tan pequeñas y tan inmensas, ¿no? Como eso, ponerse un secador en el ombligo, guardar ¿cómo se dice? Los zapatos debajo de un tronco, y como cada detalle y como cada cosita generaba como un simbolismo como tan profundo que me pareció como una peli muy referente en relación a construcción de personaje, que todavía es como que cada tanto la veo, es como, ¿cómo construir un personaje? La vuelvo a ver. Increíble, qué lindo. ¿Tú qué? Bueno, a mí, digamos, de niña me acuerdo haber visto Edward Scissorhands y como que Hombre Manos de Tijera. Ajá, y haberme repetido esa película 1,000 millones de veces, y como la sensación de rareza, lo rara que es esa película, me volvía loco. O sea, sobre todo cuando eres niña y estás viendo, no sé, un montón de pelis de Disney, quizás que antes igual eran más extrañas, pero como que esta se salía de todo, ¿no? Como que era muy, muy extraña y tenía una especie de melancolía impregnada, una oscuridad. De ahí, bueno, yo soy súper, o sea, amante de las películas de Lynn Ramsey. Ratcatcher, como que es una película, para mí, su mejor peli. Es como una película tan chiquita, tan sensible, tan bien pensada, igual la puesta en escena, como esta idea de los detalles, de cómo ella ve los detalles de las cosas y cómo los detalles dicen todo, ¿no? Y cómo es este proceso del duelo de un niño que muere uno de sus mejores amigos y él se siente culpable. Filmada también en cine, como después de sus cortos, que también era como esta forma de filmar desde el detalle, desde la parte, pensando mucho en la puesta en escena, me marcó muchísimo. Y bueno, también Lucille Hardy-Kalovic, que es como que no sé si sigue siendo esposa de Gaspar Noé y como que no es tan conocida y es una genia. O sea, ella hizo Innocence, hizo Edwig, unas pelis tan como también sobre la preadolescencia, también sobre estos mundos preadolescentes de entre oscuros y dulces. Y bueno, Lucrecia Martel, así siempre, o sea, en un tiempo era medio obsesionada con Lucrecia Martel, con sus pelis, con su lenguaje, La Niña Santa, La Ciénaga. A mí lo que me encanta de Lucrecia Martel es escucharla a ella. O sea, como sí, que, también. Como que incluso más que su cine, como que, no sé, es como tan clara y elocuente, ¿no? En lo que dice, que nada, es como muy apasionante. Y logra como mezclar la intimidad también con lo político, no sé, siento que tiene una postura y una cosa, que también por eso los Dardenne también me gustan mucho, porque es una mezcla también, siempre es una cosa ahí política fuerte, pero íntima. Qué buena mezcla, ¿no? Lo político y lo íntimo. Sí, sí. Segunda parte. Es difícil la segunda peli, ¿no? Es sobre todo cuando hay como una primera que tuvo como ciertos precedentes, como te pasó a vos en Alba o a mí en Ceniza. Es difícil como encontrar la libertad y seguir como encontrándose uno. Creo que hay cosas como que me estoy abriendo como en esa nueva peli que tienen que ver mucho con el volver también como al perderle miedo a lo narrativo, ¿no? O sea, mi primer corto de la vida de ficción fue un corto de 30 minutos donde no había diálogos y como que era como una cosa súper bizarra, que yo lo amo el corto, pero digo como que es como que he ido como con mucho miedo como a los diálogos, como a lo narrativo, ha sido como algo como que ha sido como un proceso como lento y creo que en esta como nueva peli es como confiar en que lo narrativo no necesariamente es una cárcel, ¿no? Y que no necesariamente es algo que te va a quitar como libertad y espontaneidad en el rodaje, ¿no? Y como en eso me refiero a que como que he estado como en el proceso de esta nueva peli trabajando muchísimo
como el guión, y incluso volviendo como a las bases es como muy raro, porque como volviendo a las bases como del guión clásico, como todo lo que yo siempre he sido súper anti, yo soy súper anti guión clásico y súper anti como estar muy estructurada, y como que en esta peli creo que en una segunda es como que uno también se va ablandando y como que va como abriéndose a entender que hay ciertas estructuras que ayudan como a tener libertad, ¿no? Y en ese sentido también como que creo que me estoy abriendo mucho en esta nueva peli como a poder trabajar con actores que sí tengan como profesionales. Quiero decir profesionales en el sentido de que tengan algo académico y experiencias en otras pelis, porque mi experiencia, digamos, como director y como coach siempre ha sido como trabajar con actores naturales por primera vez, ¿no? Y como acompañar ese proceso, y en esta nueva peli es como qué rico poder trabajar también con alguien que ya tenga, y creo que te pasó también en La Hiedra, ¿no? Con Simón, como que mezcla tan rica, ¿no? Poder trabajar con actores que ya tengan como esa experiencia, que no sea su primera vez, que obviamente siempre hay que cuidarlos y acompañarlos, pero que ya uno sabe que tienen un callito, ¿no? Que saben a lo que se van a enfrentar. Y eso mezclarlo como con actores naturales, creo que eso particularmente es algo que a mí me genera muchísima ilusión como en esta nueva peli, y que creo que como que esas combinaciones de lo que estoy hablando, como de la estructura de un guión narrativo, pero con la espontaneidad y la libertad y la frescura, y la frescura de un actor natural con un actor profesional, como que creo que la madurez te va llevando, digo yo madurez, ¿no? Recién estamos empezando, pero te va llevando como a conciliar los dos mundos, ¿no? Como lo fresco y la base esa. Y bueno, no sé, también como que en esta nueva peli que voy a hacer hay como algo muy heavy que es como una peli muy, 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 muy cercana como a mi vida personal, y creo que también como confiar en estar rodeada de un equipo de gente que para uno son amigos, que son familia, y como que en ese sentido creo que también tiene mucho que ver con cómo vos te relacionás con tu equipo. Y bueno, como justo quería preguntarte, porque en esta peli como que fue bien fuerte, ¿no? Como que estaba tu hermana que siempre ha trabajado con vos, grandes de tus amigos, incluida yo, la Lizarín, el Joe, como que había mucha gente muy cercana a vos, y que creo que para mí eso es como lo más lindo del cine, es poder también como esa gente que uno ama y quiere incluirlas, pero que también se vuelve pesado, ¿no? Y a veces se vuelve como intenso, y quería preguntarte cómo es eso, enfrentarse a un rodaje con gente con gente tan cercana para uno. Bueno, primero decirte que me encanta el nuevo reto que estás empezando. O sea, me parece lindazo. Porque también yo me acuerdo que yo cuando te conocí, claro, tú estabas creo que todavía en la UBA, o la primera vez que te vi en la UBA, ¿no es cierto? Y como que hacían cosas tan increíbles y tan extrañas, y como también eso te dio todo lo de la puesta en escena, que es algo que admiro mucho de ti, como hay una sensibilidad bien particular en eso. Y claro, que te arriesgues a llevar todo eso igual a una cosa más narrativa, como que me da mucha intriga. Y trabajar con gente cercana, o sea, siempre lo seguiré haciendo. Es como se siente que estás contenida en una familia, pero claro, al mismo tiempo el nivel de confianza te puede generar más choques, o no sé, es como puede ser un poco complejo, pero finalmente es más lo positivo, digamos, de esa situación. Como que hay algo bien fuerte, o sea, no sé qué te pasa a ti, pero para mí el placer de hacer cine tiene que ver con de pronto tener una idea tú que le escribiste como, no sé, sentada en un parque o en un lugar o en tu cama, y de pronto esa idea que va creciendo y va volviéndose como un hilo como es un hilo que jalas y que va trayendo toda una red de sentimientos, y de pronto son imágenes que se van uniendo y de pronto ya es una historia, pero como que verla viva en el set, como que esto que tú te imaginaste cuando tomaste las decisiones correctas del casting, del color, de la imagen, y de pronto está vivo ese ser, digamos, frente a ti y lo estás viendo. Es como es muy impresionante esa sensación, y compartirla con gente que sientes que no solo está ahí por la chamba, aunque nunca he sentido eso, porque en Ecuador, no sé, tal vez en nuestros países yo siento, por ejemplo, el crew mexicano venía y sentía que el crew ecuatoriano era como un nivel de pasión y de entrega que lo hacían por algo mucho más allá que ser una chamba, por decir así. Pero igual, compartirlo con gente que te conoce y que puede entender ese mundo y verlo juntos ahí vivo es como muy especial. Y bueno, y finalmente creo que eso
verlo en la pantalla grande con 700 personas. Yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, Alba también era una peli muy personal y también era agotador, como dices, como muy, muy personal, de cosas con mi papá, de mi infancia, y de pronto ver, no sé, la cara o la boca de la niña o el dedo en una pantalla gigante en Rotterdam rodeada de 700 personas y estás viendo eso que tú creaste desde tu corazón y que traspase al otro, ¿no? O sea, que logre traspasar. Pero también creo que ese proceso para mantener la intimidad, estar rodeada de gente que es íntima a ti, me parece súper bonito, como que eso sea, o sea, que ese sea uno de los ejes de la nueva peli, ¿no? Mami. Mami. Ma. Entiendo, pero con situaciones así difíciles aquí en el hospital, diciendo de una niña, necesitamos tener el contacto del padre. Acabamos de escuchar un fragmento de Alba, de Ana Cristina Barragán. Y creo que también es como aceptar que uno como director, o sea, como que a mí me pasó que cuando estaba empezando a hacer cine, como que recuerdo como esta bajada de línea de como los directores no lloran, los directores no dudan, si dudan que nadie se dé cuenta, ¿ve? Como que no tiene nada que ver con el proceso de dirigir, porque finalmente, obviamente que siempre hay, digamos, pues jerarquía en un rodaje y a menos que uno decida no hacerlo así, digamos, eso siempre va a pasar. Y obviamente que en ese espacio de jerarquía en el que hay un director que conduce el barco, hay un montón de cosas que también implican fragilidad y miedos y exposición y vulnerabilidad. Y yo recuerdo la primera vez, el rodaje de Ceniza Negra era mi primer rodaje de un largo de la vida. O sea, yo nunca había estado en un set, solo había hecho cortos con grupo de 10 personas, 15 personas máximo, y de repente era estar como ahí en un set con 40 personas mirando lo que yo tenía que hacer y yo ni siquiera entendía lo que era un blocking, o sea, era como un montón de como de vocabulario del cine que yo no sabía ni qué hacer ni cómo hacerlo y fue como súper violento, o sea, como que yo recuerdo que lo que en ese momento de esa sensación de trágame tierra, cómo voy a dirigir una película con 40 personas viendo lo que estoy haciendo, fue como agarrarme de la gente como cercana, ¿no? Y agarrarme como de la gente que son mis cómplices y decir como, y de mis actores y decir como, bueno, esta es la burbuja en la cual yo, digamos, como que, o por lo menos así fue en Ceniza, me sumergí como para protegerme, ¿no? Y creo que con el tiempo es como ir entendiendo que como directoras y directores hemos como tenido ese legado súper tóxico de que los directores siempre tienen que ser fuertes y saberlo todo y no mostrar vulnerabilidad y de repente es como todo lo contrario, ¿no? O sea, como qué rico poder como saber que uno va a asumir una peli que va a ser súper dolorosa como a nivel personal y súper jodida, pero que vas a estar como contenida por tu gente, por tus amigos y que van a haber momentos donde no vas a poder más y qué rico como eso, como ese hilito que dices, que se jala como entre varios, ¿no? Y que es como que también bajarle al ego, ¿no? Porque no es como que voy y jalo yo el hilo sola y es como mi hilo, sino es como poder rendirse también y que la peli como identificar que la peli es mucho mayor que solo uno, ¿no? Sí, total. Eso sentí mucho ahora en Yedra, como esa cosa colectiva así bien potente. Y también, de lo que dices, tengo un amigo que decía justo, ¿no? Que si quizás nos cuesta más a las directoras ese lugar de fragilidad, porque si es que eres director y dudas, es como visto como este man es exigente o es un genio loco. Si eres directora y dudas, es como, esta man no sabe lo que quiere o está perdida o es caprichosa o no sé. Enfrentarse a eso, sobre todo cuando estás empezando y cuando todavía no tienes algo que te defienda atrás, siendo chica, dirigiendo, es como complejo, ¿no? O a veces como que uno toma decisiones que la gente no entiende, ¿no? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, en Ceniza que teníamos una escena que es la escena de las sombras, que yo quería que fuera en luna llena y como que no había ninguna razón realmente, digamos, de fondo lumínica, como de por qué quería hacer, pero era más como algo energético, como yo quería que esa escena, como que en la que había un muerto que se manifestaba a través de una sombra fuera en luna llena y como que al principio como que claro hubo como resistencia en el crew y fue como no como esta loca hippie mística y de repente es como bueno y al final me hicieron caso y recuerdo como estar con el equipo ahí en el momento del rodaje de esa escena y fue como
claro, todo el equipo diciendo, era obvio que tenía que ser luna llena. ¿No? Pero qué difícil es luchar por eso. Claro, porque tampoco hay como una racionalidad, como que uno pueda como, a veces es como intuición, ¿no? Y como que yo creo que eso es lindo, que conforme uno también va creciendo y hace más pelis, uno va como lo que decías, ¿no? Como confiando más en, bueno, mi proceso, mi forma de hacer las cosas es así, y como sin necesitar como buscar aprobación. Claro, y como que ya uno mismo entiende cuándo está obsesionado con que todo es importante o cuáles las cosas que de verdad son importantes, y como que sí es difícil convencer. O sea, yo a veces pensaba, no sé, en directoras que admiro como, no sé, Lucrecia Martel, y decía, claro, ella seguramente tiene sus cosas muy específicas que quiere, y qué tan difícil o fácil será para ella como convencer a su crew, digamos, de esas intuiciones o de esas cosas que, no sé, a mí me pasa todo el tiempo en las pelis. O sea, o por ejemplo, veíamos con el Joe qué cosas quitar de la peli, qué cosas porque no nos daba el tiempo, porque eso es otra cosa. O sea, filmar pelis con bajo presupuesto hace que tengas poco tiempo y te toque como decidir. Y claro, había una escena con las vacas que era lo más lógico, porque no es que recontra aportaba la historia, y yo sabía que era algo súper importante en la peli y luché full por mantenerla, y al final terminamos la escena y yo le regresé a ver y me decía, claro, o sea, es una escena súper potente, como que se parece a los pájaros en la piel pulpa, pero está rodeado de esa estas escena vacas, no la vi, que como el tema animal también. No la vi. Mándame fotitos. Como el tema animal, me parece bien especial lo animal en las películas. O sea, no sé, yo, por ejemplo, desde mi primer corto, que quería que la niña le dé su primera menstruación a través de unas mariquitas rojas que le salían por las piernas. Claro, en ese tiempo intentamos que sean reales, no se pudo, fueron una animación un poco extraña, pero en general como la idea de lo animal en el cine y cómo le da una fuerza y una vida y otra cosa, es como una deriva, como te lleva a un lugar como desconocido, pero muy poderoso, digamos, y obviamente la responsabilidad que también implica el decidir tener animales en la película, ¿no? O sea, la responsabilidad extrema que implica que ninguno salga lastimado, herido, etcétera. Y por ejemplo, ahora en La Hiedra, cuando trabajamos como en la escena, una de las escenas más importantes de la peli, hay un montón de conejitos alrededor, y es como que eso te sostiene la escena de una forma, le da otra. Bueno, es muy loco porque yo siento como que lo animal te conecta con algo muy genuino, ¿no? O sea, como que obviamente depende como del animal, ¿no? Como que, no sé, los pájaros se conectan con algo más espiritual o más de libertad, y las ballenas, por ejemplo, como la escena de la piel pulpo, es como la inmensidad, lo sublime, ¿no? Lo instintivo, lo ancestral. Y los conejos, obviamente, es como que despiertan full ternura. Y fue muy loco esa escena, porque de repente, bueno, tú estabas adentro, no lo viste, pero quienes estábamos afuera en el monitor, era todo el crew viendo el monitor. O sea, de repente eran 30 personas viendo un monitor súper mini, y todos con una cara como, ¿verdad? O sea, como qué capacidad de los animales como de conectarte con emociones súper genuinas. O sea, como, y digamos, como que yo siento que, bueno, creo que no sé si es como tan racional el por qué uno trabaja con animales en las películas o porque es algo que nos une a nosotras, pero como que sí. Hoy en la mañana pensaba con respecto a este tema, que a mí me remite mucho como cuando uno era niño y cuando le contaban a uno como cuentos en los que había animales, ¿no? Como que yo recuerdo como los cuentos más fascinantes de mi infancia era como sentir que yo y los animales éramos como pares, o de repente como que incluso se personificaba a los animales, ¿no? Los animales hablaban, o uno vivía en el bosque con los animales. Y hay como una cosa como de esta relación como con los animales desde la integración, ¿no? Y de cómo los animales se convierten en símbolos de que expresan lo que los personajes tienen, la atmósfera de la película. Es como darle un lugar que nosotros como en la vida cotidiana como que se ha perdido esa horizontalidad, ¿no? Es como que siempre los seres humanos estamos por arriba, ¿no? Y la narrativa se cuenta desde el humano, ¿no? Desde el hombre y la mujer, ¿no? Como, y de repente como poder como virar y decir como todas estas emociones y toda esta narrativa y los arcos dramáticos de los personajes también se cuentan a través de los árboles, también se cuentan a través del mar, también se cuentan a través de los animales. Y es como yo lo siento como que desde una postura ante la vida, como que todos estamos sumergidos como en este gran universo donde nadie está exento a
ya me volé. Pero sí. Sí, es como súper lindo. Totalmente, total. No, hermoso eso que dices. Y a veces te da ganas de hacer algo como totalmente diferente a lo que has hecho antes. O sea, a mí me pasa a veces que me da ganas de hacer así una peli como, digamos, como media eléctrica, como llena de estímulos, como muy diferente, como probar otra cosa, como que romper un poco a veces y coger algo así, hacer una peli sobre un viaje en el tiempo. Como te ha pasado esa sensación como de querer hacer algo muy distinto, como veía por ejemplo Titán, que obviamente no sé, o sea, tiene cosas que me gustan mucho, otras que no, pero como es un row, como un grito, como una cosa diferente. No sé si como Titán, pero como que sí pienso en que me gustaría como de repente tener, como que me pasa que por ejemplo veo como Ceniza y la siento como toda como muy pareja, ¿no? Como un viaje casi onírico, y de repente como que sí lo que me dan ganas es como en próximas pelis, incluso en Madre Pájaro, como tener escenas que sea como si fuera como un arco, que de repente es como que, o como con tu referencia a las olas del mar, como un huracán dentro de una escena, y luego como que vuelva a estabilizarse, y como picos, ¿no? Como que sea como una narrativa, o incluso del montaje o a nivel sonoro, como que tenga como más contrastes en todos los sentidos. Como que sí siento que como espectador me interesa mucho como esos contrastes, que no lo venía trabajando tanto antes. Y lo que sí como que me dan full ganas es como meterme como al mundo documental, como que eso es como es muy loco, como que justo ahora antes de venir me puse como a pensar como cuáles fueron como mis primeros referentes como en el mundo del cine, y eran, o sea, casi todos muy relacionado como a lo documental, y como esta capacidad como de poder hacer cosas muy en lo inmediato y muy como sin tanta parafernalia, sin tanto presupuesto, sin tanta estructura, ¿no? Como hubo algo cuando yo empecé a estudiar cine, como de, no sé, los documentales de Eduardo Cautiño, ¿no? Que no sé si los viste, que es como estos documentales, una cámara, una persona, una entrevista, y era como esa esencia, ¿verdad? Con esa simpleza, o de repente, no sé, los cortos de Jonas Mekas o de Chris Marker, o como que tengo un background que es súper documental, y que me pasó ahora el año pasado que vi la nueva de Tatiana Hueso, ¿no? Como una cuestión así como tan, claro, que también me dan ganas como por momentos como de volver ahí, o mejor dicho, como de experimentar. Uh-huh. Y creo que soy una persona en general como muy controladora en todos mis aspectos de mi vida, y de repente como que qué rico poder como soltar el control, y nada, como que el documental te pone a eso, como al misterio de que no sabes qué chucha va a pasar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las películas de Koreda, no todas, pero por ejemplo estaba pensando en Like Father, Like Son, que es una de mis películas favoritas en la vida, y como la sencillez máxima, como que también ese es el otro lado, ¿no? La sencillez máxima, lo humano, lo más sencillo, lo más sutil, pero tan conmovedor, tan profundamente conmovedor. Tampoco es que haya un riesgo así en la forma, las emociones humanas más puras y más frágiles, digamos, retratadas así, eso también me interesa mucho, no sé. Y como que dé la vida, ¿no? Para hacer tantas cosas, o sea, por eso también yo, por ejemplo, entre Alba y me demoré mucho tiempo escribiendo Alba y después La piel pulpo, y como que en un punto dije hacer varias cosas a la vez, como ir trabajando en varios proyectos, como no porque tengas un tema con la velocidad o que quieras en una carrera llegar con más películas, pero porque tienes muchas cosas que decir, y como que no demorarte 6 años en terminar la que acabas de estrenar y recién empezar a pensar en otra idea, sino en tener como todas estas, no sé, esta libertad de escribir y de crear, y a veces también fuera del cine, o sea, a veces también digo, o sea, ahora que terminé de rodar Yedra, que terminamos de rodar, es como que es tan agotador y es tan fuerte, ¿no? Y dices, ya empezar a pensar en otra o en el montaje y tal, y a qué rato, no sé, te das el tiempo de, no sé, como tú decías ahorita, hacer un taller de escritura o hacer fotografía, o por ahí solo viajar, o irme a estudiar cine en Asia, que me gustaría muchísimo, a Corea, y aprender cosas, como hacer otras cosas, como que tiene sus pros y contras, digamos, el hacer varias pelis a la vez, que una te encadena a la otra y sigues creando, y por otro lado no te dejes espacio como de simplemente hacer otras cosas o solo vivir otras cosas antes de seguir pensando en qué vas a crear. Sí, de hecho es algo como que yo siento como que admiro mucho de vos, que es como que tenés muchos proyectos al mismo tiempo, y obviamente todos como en diferente intensidad y en su momento correcto, pero
como que creo que a mí personalmente como que eso es algo a lo que quiero llegar, como que me gustaría. Bueno, últimamente como que tengo ahí un par de proyectos bajo la manga, pero como que en general como que me cuesta como diversificarme, como que me obsesiono como con un proyecto y creo que eso no es tan sano, ¿verdad? O sea, por ejemplo, creo que lo que te está pasando ahora, como que recién estrenaste La piel pulpo hace poco y ya estás rodando otra y ya estás en el proceso, como que es liberador también sentir que uno no se vuelve prisionero de sus propias pelis, ¿no? Y es como un equilibrio súper difícil porque en un medio y en un mundo en el que hacer cine es tan caro y es como tan complejo y implica tantos niveles de producción como tan sofisticados que es difícil porque aunque uno no quiera hacerse prisionero de tus pelis, te sacas la madre 7 años haciéndola y es como obviamente, ¿sabes? Como que obviamente que vas a tener apego, obviamente que vas a tener un ego con respecto a ese bebé que pariste durante 7 años. Entonces, como encontrar como, ¿verdad? Como esos niveles en el que uno sienta calma por lo que uno está haciendo y que no se sienta como prisionero. Y en ese sentido creo que como lo que estás diciendo es súper importante, o sea, poder diversificarse en los proyectos y también diversificarse en lo que uno hace, no solo concentrar las energías en el cine, ¿no? No solo prisionera de nuestras propias pelis, sino prisionera de lo que se espera, como los festivales, la industria tal. Como que también el hacer varias pelis a la vez y sentir que puedes como que explorar distintos mundos y distintas cosas, también te rompe un poco eso, ¿no? O sea, por ejemplo, esa presión que yo sentía con la segunda peli, también que se estrenó en un año pandémico, etcétera. Y como que he conversado con amigas directoras, con amigos, y es como esta cosa también de a qué festival vas y todo este proceso de la espera de los resultados. Como que hay una cosa que es, digamos, bien esencial en el cine y como muy de que hacemos algo que realmente traspasa y que importa o que quieres que transforme algo, digamos, pero al mismo tiempo hay una parte muy como que también del camino al éxito y más como banal y como más una presión externa súper fuerte también, ¿no? De en qué festivales estuvieron tus pelis y entonces qué camino estás recorriendo y entonces eres exitoso o no. Como que hay toda una presión ahí que no sé si es tan ligada a lo artístico, a lo esencial desde donde creamos. Y también creo que es bacán como cuestionarse eso y como tratar de ser libre de eso dentro de lo posible, porque obviamente sí. Y mucha gente, perdón que te interrumpa, como que también se acerca a uno por ciertos méritos que uno ha tenido que son como completamente subjetivos. O sea, no sé, digamos como, tal le fue y ganó tantos premios, tal estrenó en Cannes, tal no sé qué, y es como mucha gente que se empieza como a acercar y no necesariamente porque hay algo como genuino de que comparten una visión artística, sino por ese mismo deseo aspiracional que es como una gran enfermedad en el mundo del cine, porque es tan difícil hacer cine que es como que la gente está más deseando llegar a tal lugar que vivir el proceso, ¿no? Claro. Y ahí también puede haber como mucha, digamos, mentira de alguna forma, como no ser honesto en el proceso ni por qué quieres hacer esta peli, sino porque justo agarrando ciertos temas sabes que vas a ir a ciertos festivales, ¿me entiendes? Es como todo un proceso súper como complejo ahí en el que es difícil mantenerse parado desde un lugar y que también uno, creo. También uno, perdón, que como que a mí me pasa, digamos, que no es un proceso tan sencillo, no es como que alguien quiere llegar a tal festival, entonces hace tal cosa y habla de tal cosa. Como bueno, entiendo porque, por ejemplo, como mi primera peli llegó donde está y fue validado por los europeos y eso no quiere decir que yo la haya hecho por eso, ¿no? Pero también hay como, no, ¿verdad? Claro. Como toda una corriente de cosas que, por ejemplo, hacemos en Latinoamérica de la cual hay que tomar distancia y ver con distancia, decir, bueno, quiero esto, no quiero, y si lo quiero es porque lo hago desde un lugar genuino, pero es como muy fácil caer en la corriente sin darse cuenta, ¿no? Y por este deseo de ser validado, ¿no? Sí, de acuerdo, total, sí. Y hablando un poco de eso como de lo más político, como que creo que como que loco que el cine en Ecuador y el cine en Costa Rica hay muchas mujeres directoras, ¿no? O bueno, no sé, por lo menos no tengo constancia de Ecuador, pero por lo menos en Costa Rica sí es así. Y eso como que tal vez preguntarte un poco como que, ¿qué piensas de eso? ¿Sientes que es así? ¿Por qué? ¿Cómo está cambiando el cine en ese sentido con más directoras mujeres? ¿Cómo nos permitimos las mujeres hablar desde lo político y de qué lugar?
No sé, son preguntas que se me vienen a la mente en relación a cómo he ido creciendo, ¿no? O sea, creo que, no sé si también en Costa Rica es igual, pero digamos, es loco que también el cine ecuatoriano no tiene como una historia súper larga de cine. O sea, sí que se hicieron películas hace mucho, obviamente, pero no es como una historia como el cine argentino, mexicano, brasilero, con unos referentes súper grandes. O sea, cuando yo empecé a hacer cine, el referente que tenía era el Sebastián Cordero, que es mi amigo, que es como que era ya, digamos, no tan lejano en edades, o sea, es como, era un cine que es súper naciente, digamos, y que empiezan a hacerse un montón de pelis con las leyes de cine. Y creo que ese camino de empezar a hacer cine coincide también con una era en que ser directora mujer ya no era tan difícil o casi imposible como seguramente hace muchos años. Entonces, digamos, no es que empiece en el auge del feminismo el cine de Ecuador, pero sí coincide un poco. Entonces creo que eso permite que haya más directoras mujeres, más voces. Y sí, o sea, hay varias directoras en Ecuador, como Alejandra Cuesta, como Tania Hermida, Gabriela Calvache, como tampoco es que tenga tanta relación con ellas, pero sí hay como una solidaridad en general en el cine ecuatoriano, como esta cosa de ayudarse, como de pasarse información, y sí siento que también, o sea, el cine documental en Ecuador es como un cine bien potente, como está Osogoche, del Joe, está, bueno, Con mi corazón en llamo de la Fer Restrepo, Abuelos, de la Carla Valencia, como hay un montón de películas documentales que están teniendo fuerza, los de Enchequirados. También como estamos creciendo, como muchos directores ya hemos hecho nuestras primeras pelis, estamos en la segunda, la tercera, es como que poco a poco empieza como esa madurez, digamos, pero también hay mucha precariedad, o sea, el fondo de cine más alto en Ecuador es de $100,000 para producción, creo que el otro año fue 150,000. Te toca hacer muchísimas coproducciones como con otros países para poder de verdad lograr la peli, y es súper difícil mantener la ecuatorianidad de la peli porque con tantas coproducciones, pero finalmente igual creo que esas coproducciones a mí, no sé cómo ha sido para ti, por ejemplo, como esta sensación de crecer a través de también conocer el trabajo en otros países, como que te vuelves, o sea, entiendes más cómo funciona en otros lados, que vengan directoras de foto a tu país a rodar, como que ese intercambio es súper rico finalmente. Eso, no sé, para ti cómo es como esta relación con las mujeres directoras, porque en Costa Rica sí hay como un boom así muy fuerte, ¿no? De mujeres directoras. Y más desde la ficción, creo que el documental todavía como que ha sido poco explorado, y creo que en eso se parece mucho como a Ecuador, en el sentido de que realmente no hay muchos antecedentes. O sea, sí es verdad que las primeras directoras, o sea, muchas fueron mujeres, digamos, en el siglo pasado, pero luego hubo muchos años en el que no hubo cine, y más o menos empezó como a despertarse a partir del 2007. Creo que tuvo que ver también con el cambio tecnológico, de que era más factible, digamos, tener una cámara, una Canon 7D. La gente empezó como a... Y también hubo mucho flujo acá en Costa Rica de directoras que se fueron al exterior. Muchas estudiaron en Cuba, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa. O sea, como creo que la mayoría de los países termina siendo algo súper hegemónico, en el sentido de que hacemos cine los quienes somos de clase media y tenemos esas posibilidades, ¿no? O sea que a pesar de que cada vez somos más mujeres, y en Costa Rica yo creo que el 80% de las directoras, de los directores son mujeres, igual sigue habiendo este problema de accesibilidad, ¿no? Que obviamente es universal, y que ojalá que cada vez vaya modificándose, y eso tiene que ver también con la precariedad misma de los fondos, ¿no? Aquí también en Costa Rica el Fondo del Fauno existe hace no muchos años, si no me equivoco van a ser, creo que el primer año fue el 2017, y también es un fondo que cada vez está más disminuido, que no pasa de los $100,000. Recién, esta es la primera vez en la historia de Costa Rica que hay un fondo de desarrollo, o sea que personas que que van a poder, que son simplemente como 3 o 4 premios, pero por lo menos empieza a existir, ¿no? Que creo que eso es como el gran embudo del cine, como que la gente para poder escribir un guión tiene que trabajar doble tiempo, dura años porque no tiene plata para poder concentrarse a escribir. Entonces sí, es como muy complejo, digamos, la situación, la precariedad acá también de los pocos recursos y presupuestos que hay, y cada vez se limitan más, y todos los años, ¿verdad? Creo que es un poco lo que pasa en Latinoamérica. Estamos luchando con el gobierno de turno para poder defender que el cine no es solo una expresión artística y es un espejo de lo que somos y que construye identidad, sino que también
puta, genera un encadenamiento productivo maravilloso, genera dinero, genera atracción turística, digamos, incluso desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ese es otro tema. Pero creo que acá en Costa Rica hay mujeres maravillosas, o sea, Alexandra Latichev, que ha hecho como un cine súper político y súper también como de género, la Natalia Albrecht, la Valentina Maurel, la Kim Torres, la Natalia Solórzano. Bueno, nada, somos un montón de chicas que estamos haciendo cine con mucha solidaridad y eso es súper bonito. Tenemos como un grupo que se llama la Unión de Directoras de Costa Rica y donde cuando cada una necesita algo como que estamos todas y como, no lo digo desde un lugar como panfletario, sino lo digo desde un lugar como real, ¿no? O sea, que qué rico es poder como hacer cine y sentir como esa solidaridad que bueno, que ojalá que siga creciendo, ¿no? Sí. Sí, muy fan también de Alexandra. Sí, qué capa. Y es su amiga, bueno, larga conversa. Larga conversa, ya. Bueno, yo ya tengo hambre, me quiero ir a almorzar. Bueno, te quiero, qué bonito lindo hablar. Muy sí, bonito. Oye, espero que nos veamos muy prontito. Venme pues a ver a Costa Rica. Pues sí, el pasaje no está tan caro ahorita. Sí. Ya, y cuenta conmigo si no, igual. Si no, yo iré a Ecuador de nuevo. A darles un abracito. Uy, quiero mucho. A la fiesta de fin de rodaje. ¿Cómo estuvo? Bien, estuvo buenísimo. Fantasmas hasta las 5 a.m. Todo. Wow. Todo Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 6ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast. Con Santiago Mitre, Esteban Bigliardi, Teo Kurt, Rodrigo Moreno, Elena Pardo, Luis Ñeco, Alejandro Landes, Nail Satala, Nele Bolatz y Alberto Gracia. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Ana Cristina Barragán y Sofía Quirós Ubeda. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Ana Cristina Barragán en Ecuador, Nicolás Fernández en Ruido EC. Grabación de Sofía Quirós Ubeda en Costa Rica, Federico Lang en Caramba Films. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.